Continuando con el desarrollo de los cuadernos de trabajo de matemática, ahora es el turno para los estudiantes del quinto grado de secundaria. Vamos pues a resolver la actividad de la semana 18 de la clase radial de Aprendo en Casa. Les han dejado pues en las páginas 65 a la 68. Bueno, ahí les decían pues de la 65 a la 66, pero lo vamos a resolver a la 68 porque es un solo problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a dar lectura ya ahí en la página 65 de su cuaderno de trabajo de matemática. Ahí tenemos el problema. Voy a dar lectura. Confeccionando polos. El Club de Matemática de la institución educativa Leoncio Prado está integrado por 30 estudiantes. Luego de recopilar información sobre sus estaturas, se obtuvieron los resultados que figuran en las tablas. Con la finalidad de participar en una feria de exposición de materiales, deciden mandar a confeccionar polos en las tallas extra small, small, medium, large y extra large, según el quintil de sus estaturas. Es decir, pues aquí les están dando las tallas, ya las tallas de los polos, ya bien les están dando pues en inglés, pero yo les voy a decir en castellano, ya. Acá extra small, ya extra small dice primer quintil, small, segundo quintil, talla mediana, tercer quintil, talla larga, cuarto quintil, y la extra larga pues es más del cuarto quintil. Ya eso es lo que les dan ahí. Y luego ustedes tienen ahí 3 tablitas que son los datos que han obtenido de las estaturas de los 30 estudiantes, ¿ya? En la primera, pues ahí tienen de 10 estudiantes, en la segunda 10 más y en la otra también 10 más. En total, ahí están las estaturas de los 30 estudiantes, ¿ya? Todos ellos pues se van a hacer, van a mandar a confeccionar sus polos, ¿ya? Muy bien. Ahora, las preguntas que tenemos ahí en esa situación significativa, en esa situación problemática. La número 1, ¿qué cantidad de polos mandarán a confeccionar de cada una de las tallas? Ya ahí de cada una de las tallas que nos habían dado, la talla extra small, small, mediana, larga y extra larga. ¿Cuál es el intervalo en que se encuentra cada una de las tallas? Pregunta 3. Calcula el tercil 1 y el tercil 2 e interpreta dichos valores. Muy bien, entonces una vez que ya hemos dado lectura a nuestro problemita, pues vamos a ir a contestar ahí las preguntas que ustedes tienen. Y pues para eso ustedes tienen una primera fase que es comprendemos el problema. Entonces todas estas 4 preguntas que tenemos aquí pues nos van a ayudar a comprender el problema de qué trata. ¿Ya? Empezamos con la primera pregunta. La número 1 dice, ¿de qué trata la situación significativa? Pues ya le hemos dado lectura a la situación y vamos a responder ahí. Trata sobre la confección de polos por tallas para 30 estudiantes según sus estaturas, quienes participarán en una feria de exposición de materiales. Segunda pregunta, la número 2, dice, ¿cuáles son los datos? ¿Qué datos hemos tenido en donde hemos dado lectura ahí en la situación problemática? Pues los datos que nos habían dado, los datos que se tienen son las estaturas de 30 estudiantes y las 5 tallas de polos. Muy bien, continuamos con la pregunta 3. ¿Con qué medidas de localización se relacionan las tallas de los polos? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí les están hablando de las medidas de posición o de localización, ¿ya? Entonces, todo este tema pues está con ese tema estadístico y las medidas de posición, ¿ya? Entonces, pues ahí nos decían, las tallas de los polos se relacionan con los quintiles de la distribución. Ahí les decían quintil 1, quintil 2. Esos quintiles son medidas de localización o medidas de posición.
Pregunta número 4, ¿qué dice? ¿Qué te piden calcular en las preguntas de la situación significativa? ¿Qué es lo que nos piden calcular? Habían 3 preguntas. Piden hallar la cantidad de polos por cada talla, decir el intervalo de cada una de las tallas y calcular los terciles e interpretar dichos valores. Ahí están lo que nos pedían las 3 preguntas. Muy bien, así de fácil ya hemos ido contestando las preguntas. Continuamos con la siguiente fase, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan que nos va a ayudar a resolver el problema. Muy bien, tenemos por ahí una pregunta. La número 1 dice, ¿qué estrategias te ayudarán a resolver los retos planteados en la situación significativa? Argumenta tu respuesta. Nos dan ahí pues las alternativas, dice. Letra A, establecer sus metas y plantear una ecuación. No estamos en ecuaciones. Letra B, diagrama de flujo y diagrama tabular. Pues el diagrama de flujo es para seguir secuencias, para saber, no, tampoco no vamos a usar, aunque el diagrama tabular sí, pero el diagrama de flujo no. Letra C, diagrama tabular y usar fórmula. Muy bien, por acá lo tenemos. El diagrama tabular sí lo vamos a usar y también vamos a usar la fórmula. ¿Qué fórmula será? Pues es la fórmula para hallar la posición de las medidas de localización, ya las quintiles o los terciles. Entonces, pues eso lo vamos a argumentar o justificar. ¿Por qué vamos a utilizar esta estrategia? La letra C, diagrama tabular y la fórmula, ya es alternativa. Usaremos el diagrama tabular porque nos facilitará organizar los datos y ordenar en forma creciente las estaturas de los 30 estudiantes. Luego se hará uso de la fórmula para hallar la posición de los quintiles o los terciles. Muy bien. Ahora sí, continuamos pues con la siguiente parte, que es ya ejecutamos la estrategia o plan, ¿ya? Muy bien, entonces ahora en esta parte pues tenemos ahí una pregunta. La número 1 dice, organiza los datos en forma ascendente, empleando la primera estrategia seleccionada, luego calcula los quintiles aplicando la segunda estrategia seleccionada. ¿Ya? Muy bien, y la estrategia que habíamos seleccionado pues fue utilizar el diagrama tabular y la forma, ya primera y segunda. Muy bien, entonces nos están pidiendo ahí organizar los datos en forma ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? De lo más bajito a lo más alto, va subiendo, es decir, en forma creciente, de menor a mayor. ¿Qué datos vamos a organizar? Pues las estaturas de los 30 estudiantes lo vamos a organizar de menor a mayor. Incluso ahí ya les dan la tabla, ustedes lo tienen en su libro, simplemente está para que llenen nada más. ¿Ya? Muy bien, entonces una vez esa tablita llenada, quedaría así, ¿ya? Ustedes tienen que llenar su tabla y pues les dan nombre, sexo y la estatura. Pues aquí si ustedes observan las estaturas ya están ordenadas de menor a mayor, eso es en forma ascendente, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ¿qué dice por ahí la otra partecita? Dice, luego piden calcular los quintiles, después de estar organizados, ¿ya? ¿Cómo se calculan los quintiles? Primero, antes de eso, ¿qué son los quintiles? Los quintiles, pues, son medidas de posición, ¿ya? Son medidas estadísticas, medidas de posición o localización. Ya, de forma general, se puede decir los cuantiles, cuantiles. Pues, de esos tipos de medidas están los cuartiles, terciles, deciles, percentiles, quintiles. Hay varias medidas de posición. Entonces, en este caso solo vamos a hablar de los quintiles, ¿ya? Los quintiles van a dividir a la muestra, en este caso la muestra son 30, en 5 partes iguales. Cada una de esas partes va a representar el 20% de la muestra. ¿Ya? Muy bien, entonces, los quintiles van a ser 4 valores, 4 quintiles, que esos 4 lo van a dividir en 5 partes iguales. Ahora, para eso, ahí nos dicen, para calcular los quintiles, en el caso de los datos no agrupados, no son agrupados los datos que tenemos ahí, usaremos la fórmula que tienen ahí, K sub J igual a J por N minúscula sobre N mayúscula. Dicen, ¿dónde J es posición del quintil?
N minúscula el número de datos y el N mayúscula número de partes en que se dividen todos los datos. Muy bien, entonces, pero ojo, esta formulita que ustedes tienen ahí en su libro, eso no es para hallar el valor de los quintiles. Esa formulita que ustedes tienen ahí es para hallar la posición de cada uno de los quintiles. Recuerden, son 4 quintiles, que esos 4 lo van a dividir en 5 partes iguales a los datos o a la muestra. Ya entonces, cada uno de esos quintiles pues lo vamos a hallar dónde está posicionado con esa fórmula de ahí, ¿ya? Con esta fórmula llamamos la posición entonces, ¿ya? Pero, más fácil también de forma resumida, los quintiles quedaría de forma exacta, más precisa la fórmula aquí, miren. K sub J por J igual, dos puntitos, J por N sobre 5. No lo igualo porque simplemente estoy hallando la posición, no estoy hallando el valor del quintil, sino la posición. Ya luego con los ejemplos ya lo van a ir comprendiendo. Muy bien, entonces, para hallar la posición es J por N, este N es de la muestra o la cantidad de datos, sobre 5, ¿ya? Sobre 5, ¿por qué? Porque estamos hablando de los quintiles. Quintiles viene de 5. Los quintiles lo dividen en 5 partes iguales. Por eso es sobre 5, ¿ya? Sí, pues, si estamos hablando de los terciles, que es otra medida de posición, los terciles, acá en vez de 5 debería de ser 3. Terciles viene de 3. Los terciles son 2 valores que lo dividen a los datos en 3 partes iguales. Por eso viene 3. Y si serían cuartiles, los cuartiles son 3 valores que lo dividen a los datos en 4 partes iguales. Y si fueran los cuartiles, acá la fórmula sería J por N sobre 4. Y así va a ir cambiando nada más. Y si fueran los deciles van a ser 9 valores que lo dividen a los datos en 10 partes iguales. Deciles viene de 10. Entonces, la formulita para hallar la posición sería J por N sobre 10. Ya, muy bien, entonces, esta formulita es para hallar la posición de los quintiles. No es para hallar el valor del quintil, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez con eso, ya pues vamos a ir a encontrar los quintiles. Ya nuevamente estoy por aquí, dice quintiles, se representan K sub J, J pues es la posición, porque pues K sub 1, quintil 1, K sub 2 sería quintil 2, K sub 3, quintil 3, K sub 4, quintil 4, 4 quintiles. Y pues les dije que con esta formulita hallamos la posición donde se encuentra. Y por acá vamos a hallar ya el valor. ¿Cuánto vale cada uno de los quintiles? ¿Ya? Muy bien, entonces, pues, ¿cuántos quintiles tenemos? Tenemos solo 4 quintiles. No hay más ni menos. Son 4 quintiles, ¿ya? Quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. Cada uno de esos quintiles, pues, van a dividir a los datos en 5 partes. Y ahorita lo van a comprender. Miren. Muy bien, entonces pues vamos a ir hallando ya. Empezamos por el quintil número 1. Quintil 1. Vamos a empezar por el primer quintil. ¿Cómo se encuentra? Para eso pues el quintil 1 sería el K sub 1, ¿verdad? El K sub 1. Entonces, para hallar la posición donde se encuentra el quintil 1, reemplazamos en la formulita. Como es K sub J, ahí tienen J, el J vale 1. Por N, N es el número de datos. ¿Cuántos datos teníamos en total? 30, ya 30 estaturas. 1 por 30 sobre 5. Según la fórmula es sobre 5 por quintil. 1 por 30, 30 entre 5, ¿cuánto me da? 6. Ese 6 es la posición del quintil. No quiere decir que 6 es ya el quintil 1, es la posición. Entonces, ¿cómo se hace? Pues ahora, esta posición que yo le he encontrado, lo vamos a ir a ver en nuestros datos ordenados ya de forma creciente. ¿Dónde está? En el número de orden, el número 6. Ahí está el número 6. Miren, ahí está resaltado de amarillo. Entonces, pues ahí va a estar ubicado el quintil número 1. Entonces, ya ahí va a estar ubicado el quintil 1 y su valor va a ser esta estatura de acá, 1,66. Eso ya va a ser el valor del quintil 1, ¿ya? Entonces, primero se halla la posición que salió
6. Entonces ubicamos qué talla está en la posición 6, pues es el 1,66. Eso viene a ser el quintil número 1. Entonces, pues ya le hemos enseñado el valor, ya sabemos, el quintil 1 es igual a 1,66. ¿Ya? Muy bien, así de fácil nada más. Ahora continuamos con el quintil número 2. El quintil número 2 va a ser el K sub 2. Hallamos la posición. Ahora K sub J, ahora es K sub 2. El J vale 2, por eso es 2 por 30, el 30 el número de datos sobre 5, que me va a dar 2 por 30, 60, entre 5, 2. La posición entonces del quintil 2 es 2. Y ubicamos nuevamente en el número de orden, el número 12 está por ahí, miren, ahí está el número 12. Entonces, pues, ¿qué estatura está en la posición 12? Es el 1,70. Ese 1,70 viene a ser el valor del segundo quintil, del quintil 2. Muy bien, entonces yo ya sé cuánto vale mi quintil 2. Es 1,70. Continuamos con el quintil número 3. También hallamos la posición K sub 3. El 3 vale, el J vale 3. 3 por 30 sobre 5. Ya si gustan 30 entre 5, 6 por 3, 18. O si no multiplican 3 por 30, 90 entre 5, 18. Entonces, la posición se encuentra aquí. El quintil 3 está en la posición número 18. Ubicamos en la tabla el número 18. Bien, ahí está el número 18. ¿Qué talla está en el número 18? El 1,74 en el número 18. Entonces, ese es el valor del quintil 3, ¿ya? El quintil 3 entonces vale 1,74. Ahora, por último, pasamos al último quintil, el quintil número 4. Ya el quintil número 4, K sub 4, el J vale 4, 4 por 30 sobre 5. 4 por 30, 120 entre 5, 24. La posición es el número 24. Ubicamos en la tabla el número 24. Bien, ahí está. ¿Qué estatura está en el número 24? Es el 1,78. Entonces, el quintil 4 es 1,78. Entonces, el valor del quintil 4 es 1,70. Bien, algo fácil, ¿verdad? Así ya hallamos todos los 4 quintiles, sus valores. Muy bien. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que los quintiles dividen a la muestra o a los datos en 5 partes iguales. Y eso lo tienen por ahí. Y cada una de esas partes representa el 20%. Cada una de esas partes va a ser 20%. Pues eso es lo que tienen ahí. Miren, observen nuevamente aquí la tabla. Hasta el quintil 1, hasta el número 6, hasta ahí hay ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estaturas. Eso va a ser 20%. Del quintil 1 en adelante hasta el quintil 2 tengo el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y hay 6 números más. Entonces, eso es también 20%. De ahí viene el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18. 6 valores más, también el 20%. Luego viene el 19, el 20, el 21, 22, 23, 24, 6 valores, 6 estaturas más. Y finalmente tenemos desde la 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 estaturas más. Si ustedes pueden observar, pues los quintiles han dividido a los 30 datos en 5 partes iguales. Cada parte tiene 6 estaturas. ¿Ya? Muy bien, cada una de esas partes pues es 20%. Hasta el primer quintil, 20%. Y del primero al segundo quintil 20%, si ustedes suman todos estos porcentajes, 20 más 20, 40 más 20, 60 más 20, 80 más 20, 100. Todos los datos pues es 100%. ¿Ya? Muy bien. Continuamos ahora entonces con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Para corroborar las medidas de posición, puedes calcular los quintiles usando la hoja de cálculo de Excel. Señale los valores en la tabla. Bien, pues en esta oportunidad no vamos a hacer el desarrollo en Excel, ¿ya? Pero sí estamos 100% seguros que va a salir los mismos valores que ya lo hemos calculado.
lado. Entonces, por ahí, pues ahí ya lo tienen los quintiles. Quintil 1, 1,66, quintil 2, 1,70, quintil 3, 1,74, quintil 4, 1,70. ¿Ya? Muy bien. Simplemente eso. No vamos a estar explicando todo el Excel y las fórmulas ahí para que encuentren los quintiles. ¿Ya? Muy bien. Ahora entonces pasamos con la pregunta número 3. Relaciona las tallas con los quintiles y responde la primera y segunda pregunta de la situación significativa. Uy, vamos a relacionar entonces las tallas con los quintiles. Y vamos a responder las preguntas. ¿Pero qué nos decían las preguntas? Para recordar, por acá lo tenemos. La primera pregunta decía, ¿qué cantidad de polos mandarán a confeccionar de cada una de las tallas? Ya que nos habían dado ahí, eran 5 tallas. Para resolver eso, pues, vamos a necesitar, pues, de nuestra tabla, ya, con nuestros quintiles, que ya lo hemos hecho por ahí. Ya, la tabla con nuestros quintiles, donde ya lo hemos organizado, quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, eso ya lo hemos hallado, ¿ya? Muy bien, si ustedes observan por ahí, dice quintil 1 es el 1,66, quintil 2 el 1,70, quintil 3 1,74, y el quintil 4 1,78. Eso es lo que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer, pues, es, para la primera debemos descubrir la cantidad de polos que hay para cada una de las tallas, ¿ya? Nos decían que la primera talla, que era la talla extra small, era hasta el quintil 1, la talla small hasta el quintil 2, la talla mediana, quintil 3, la talla larga, quintil 4, y la última extra larga era más del quintil 4. Eso nos habían dado como dato en la situación significativa, entonces, pues vamos a organizar eso, ¿ya? Muy bien, entonces pues ahí ya lo tenemos. Agregamos ahí una columna más, talla. La extra small está hasta el quintil 1, como ustedes pueden observar, ahí está de colores incluso. La small está hasta el quintil 2, todo lo que está ahí, digamos, de entre amarillo y naranja. Y por ahí la talla mediana, quintil 3, la talla larga, todo lo que está de verdecito. Y finalmente la extra larga está del quintil 4 en adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es agregar otra columna más para saber las cantidades de polos. Ya ahí dice número de polos, quizás no lo pueden visualizar, pero ahí dice número de polos, es cantidad de polos, es lo que nos piden ahí. Entonces, simplemente en la talla small, que nos decían ahí quintil 1, eso quiere decir hasta el quintil 1. ¿Ya? Porque el quintil 1, ¿cuánto vale? 1,66. Entonces, del inicio hasta el quintil 1, ¿cuántas tallas hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, van a mandar a confeccionar 6 polos de la talla extra small. 6. Muy bien, entonces ahora la talla small nos dice quintil 2, pero el quintil 2 es 1,70. En realidad debería ser después del quintil 1 hasta el quintil 2. Después del quintil 1 está el 1,68. ¿Cuántas tallas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, hasta el quintil 2, 6. ¿Cuántas tallas, cuántos polos de small entonces? 6 polos. También para la talla mediana, ahí les decían el quintil 3. Pero lo que debería de ser ahí es del quintil, después del quintil 2 hasta el quintil 3. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen las tallas comprendidas ahí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. También 6 polos de la talla mediana. Y de la talla larga, nuevamente también igualito así. Después del quintil 3 hasta el quintil 4, cuentan ahí, hay 6 estudiantes que están comprendidos en ese rango. También para la última, después del quintil 4 está el 1,80 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, entonces, si ustedes observan, pues ya hemos hallado la cantidad de polos de cada una de las tallas. Y pues todas las cantidades han salido igual, 6 polos de cada talla, 6 polos de extra small, 6 polos de small, 6 polos de la talla mediana, 6 polos de la talla larga y 6 polos de la talla extra larga, ¿ya?
Muy bien, entonces con eso ya hemos hallado las cantidades de los polos y podemos responder a la primera pregunta de la situación significativa. Se mandarán a confeccionar 6 polos de cada talla. Así de fácil, nada más. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué nos dice en la segunda pregunta? ¿Cuál es el intervalo en que se encuentra cada una de las tallas? Entonces, ahora sí vamos a identificar intervalos de las tallas, ¿ya? Bien, entonces, lo que tenemos ahí, pues, para la primera talla, la extra small. Vamos a hallar el intervalo para la talla extra small. Miramos ahí, está medio de color verde. Habíamos dicho que era desde el primer valor hasta el quintil 1. Entonces comprende estas estaturas de ahí, ¿ya? Del 1,58 hasta el 1,66. Y eso viene a ser el intervalo. Pues nosotros vamos a dar un intervalo donde estén comprendidas todas estas estaturas de aquí, ¿ya? Y simplemente miramos la mínima y miramos la máxima de acá de este intervalo, para que sea el límite inferior y el límite superior. Entonces, pues el intervalo quedaría desde 1,58 hasta 1,66 para el intervalo de la talla extra small. Entonces, el intervalo queda ahí. Para la talla extra small, 1,58 hasta el 1,66, intervalo cerrado. Muy bien, ahora para la talla small, ¿cuál es su intervalo de la talla small? Que ustedes observan ahí un poco de medio amarillo ahí. Habíamos dicho que estaba comprendida después del quintil 1 hasta el quintil 2. Y son estas estaturas que están comprendidas ahí. Mirando ahí, pues, la mínima, el mínimo valor de la estatura es 1,68 y el máximo 1,70. Entonces, por ahí ya lo tenemos, límite inferior y límite superior del intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría el intervalo? El intervalo para la talla small quedaría desde el 1,68 hasta el 1,70. Intervalo cerrado. Dentro de este intervalo, pues están todas esas tallas de ahí, ya que está encerrado ahí con ese rectángulo. Muy bien, continuamos con para la talla medium, el intervalo. Para la talla medium, ¿dónde está? Por ahí está la talla medium. ¿Cuáles son las estaturas comprendidas en la talla medium? Pues ahí está. Nuevamente lo resaltamos desde la 1,72 hasta la 1,74. Entonces, en intervalo quedaría simplemente 1,72 hasta la 1,74. Ahí están comprendidas todas las tallas, todas las estaturas de la talla mediana, ¿ya? Muy bien, ahora vamos para la talla larga. Para la talla larga también hacemos lo mismo, observamos en nuestra tabla de dónde a dónde comprende la talla larga, desde el 1,75 hasta el 1,78, pues entonces nuestro intervalo queda 1,75 hasta el 1,70. Límite inferior y límite superior, intervalo cerrado, ¿ya? Finalmente, vamos a hallar el intervalo para la talla extra larga. Para la extra larga es la última, ya, si observamos ahí de dónde va, comprende pues después del quintil 4, ya, desde el 1,80, que es de julio, hasta 1,85, hasta el último valor. Entonces el intervalo quedaría así, 1,80 hasta el 1,85, intervalo cerrado. Muy bien, pues con esto hemos respondido entonces a las preguntas. Ya continuamos con la siguiente pregunta, la número 4. ¿Qué nos dice la número 4? Calcula el tercil 1 y el tercil 2. Luego interpreta sus valores. Muy bien. Ahora ya nos están hablando de los terciles, ya otra medida de posición. ¿Cómo se calcula? Pues de forma similar. Lo único que va a cambiar es la cantidad de terciles y la formulita para hallar la posición de cada uno de los terciles, pues va a cambiar solo en algo, nada más, en donde aparecía sobre 5, ahí va a ser sobre 3. Terciles viene de 3, ¿ya? ¿Cuántos valores son? 2 valores. Los terciles son 2 valores que dividen a los datos en 3 partes iguales. Los quintiles fueron 4 valores que dividían a los datos en 5 partes iguales.
En este caso, los terciles son dos valores que dividen en tres partes iguales. Cada una de esas partes es 33,3%, como lo dicen ahí. Y pues ahí ustedes tienen la fórmula, ¿ya? Como ahora es tercil, empieza con T, pues T sub J, ya lo dicen ahí en la fórmula. T sub J igual a J por N minúscula, que es de la muestra o la cantidad de los datos, y el N mayúscula acá va a ser 3, cantidad que se divide. Muy bien, pues entonces por ahí lo tienen la fórmula, ¿ya? Y esa fórmula nada más queda de forma resumida o mejor expresada, digamos, porque si lo dejo en T sub J igual a J por N sobre N, parece que ya estoy hallando el valor del tercil, pero en realidad simplemente con esta fórmula se halla la posición. Por eso yo lo expreso con dos puntitos ahí. ¿Ya? Tercil J, dos puntos, J por N sobre 3. Ya recuerden, cuando era quintil aquí era sobre 5, porque se lo dividía los datos en 5 partes. En este caso, los terciles los dividen en 3 partes. Cuartiles sería sobre 4, deciles sobre 10. Y en eso cambiaría nada más. Entonces, esta formulita de es para hallar la posición de los terciles. Ojo, no se olviden, posición de los terciles. No se halla el valor de los terciles, sino la posición. Muy bien, entonces ahora sí hallamos. Terciles, T sub J, posición, con esta formulita de acá, J por N sobre 3, y por acá vamos a hallar los valores. Pues para eso nos vamos a ayudar de la tabla nuevamente. Esta tabla que ya lo hemos llenado anteriormente, pues nos hace mucha ayuda para todo este problema. Nuevamente lo tenemos por ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es hallar los terciles, ¿ya? ¿Cuántos terciles tenemos? ¿Recuerda? 2 terciles. Los terciles solo son dos valores, tercil 1 y tercil 2, ¿ya? Entonces, vamos a ir hallando pues los dos terciles. Primero empezamos con el tercil 1, sería el T sub 1, el J valdría 1, T sub 1. Entonces, cuando el J vale 1, 1 por N, que es la cantidad de datos que son 30, 1 por 30 sobre 3. 30 sobre 3, 10. Entonces, la posición del primer tercil es 10. Con esto hallo la posición, ojo. Ubicamos entonces en la tabla dónde está la posición 10, el número de orden 10. Ahí está el 10. Entonces, pues ahí va a estar el tercil 1. La estatura que está en la posición 10 es el tercil 1. ¿Quién es? El 1,69. Eso es el valor ya del tercil 1. Entonces, ahí lo tienen, ya eso, tercil 1. Muy bien, entonces el tercil 1 es igual a 1,60. Ahora sí, continuamos con el tercil número 2, el T sub 2. El T sub 2, pues cuando el 2 va, J toma el valor 2, entonces sería J vale 2, 2 por 30 sobre 3, 2 por 30, 60, 3, 20. La posición del segundo tercil va a ser 20. Ubicamos en la tabla el número 20, ahí está el número 20. La estatura que está en la posición número 20, ese viene a ser el segundo tercil. ¿Quién es? Pues ahí está el 1,75, el que está en la posición 20. Ese viene a ser entonces el tercil 2. Entonces, el valor del tercil 2 es 1,75. ¿Ya? Muy bien, así de fácil también. Es de forma parecida a los quintiles. Pero en este caso solo hay dos valores, si ustedes observan. Tercil 1 y tercil 2. En los quintiles eran 4. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a agregar para la pregunta número 5. Vamos a continuar ya. ¿Qué dice? Según el resultado de la pregunta 4, responde la tercera pregunta de la situación significativa. Según los resultados, ya esto de acá que hemos hallado los terciles, vamos a responder la tercera pregunta, la situación significativa. ¿Qué nos decía la pregunta? Por ahí lo tenemos. Calcula el tercil 1 y el tercil 2 e interpreta dichos valores. Bien, ya lo hemos calculado. El tercil 1 es 1,69 y el tercil 2 1,75. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar los valores. Para interpretar, pues vamos a agregar aquí, miren, ojo. Habíamos dicho, los terciles van a dividir a los datos en tres partes iguales.
hasta el tercil 1, desde el primero hasta el tercil 1 es una parte. Después del tercil 1 hasta el tercil 2 es otra parte. Y después del tercil 2 es otra parte. Ahí están las tres partes. Cada una de esas partes pues es aproximadamente 33,3%, ¿ya? Es aproximadamente porque acá este porcentaje sale con infinitos decimales. Entonces, simplemente lo dejamos con una cifra decimal, 33,3. ¿Ya? Muy bien, entonces, pues con esto nos va a ayudar a interpretar. Ahora sí interpretamos entonces los valores de los terciles. El tercil 1 es 1,69. ¿Cómo lo interpretamos? Ahí está. El tercil 1 indica que aproximadamente el 33,3% de los estudiantes tienen estaturas menor o igual a 1,69. O también se puede decir que el 66,6% de estudiantes tienen estatura mayor a 1,69. Eso es la interpretación entonces. Como el tercil 1, por aquí lo tenemos, es 1,69. Todos los valores que están antes de esto representan el 33,3%. Por eso decimos que hay 33,3% de estudiantes que tienen la estatura menor o igual al tercil 1, que es 1,69. O también se puede decir que sumando estos dos porcentajes de abajo, 33,3 más 33,3 da 66,6. Después del tercil 1 hasta el último hay 66,6%. Ahí dice, 66,6% de estudiantes tienen mayor que 1,69, mayor que el tercil. Y así pues se hace la interpretación para el segundo tercil también, ¿ya? Continuamos entonces con la última parte, ya que es reflexionamos sobre el desarrollo. La número 1 dice, el procedimiento realizado fue el más adecuado para calcular la cantidad de polos por tallas. Justifica tu respuesta. Vamos a responder ahí. Sí fue el más adecuado porque hallando los quintiles de sus estaturas se podía encontrar la cantidad de polos para cada talla. O también lo pueden decir porque las tallas estaban de acuerdo a los quintiles de sus estaturas. Por eso todo lo que hemos hecho sí estuvo muy adecuado, ¿ya? Todo eso lo que hemos hecho para hallar la cantidad de polos. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la número 2? ¿Cómo interpretarías el resultado del quintil 2? ¿Y cuál es su relación de este valor con el percentil 40? Percentil 40. Bien, acá nos están preguntando pues por el quintil 2, eso ya lo hemos hallado, ya en la primera parte hemos hallado ahí los quintiles, 1, 2, 3, 4, son 4 valores. Pero hay algo nuevo que nos dicen ahí, ¿cuál es su relación con este valor? Con el percentil. El percentil es otra medida de posición, ¿ya? Ahora, los percentiles van a ser 99 valores que van a dividir a los datos en 100 partes iguales. Cada una de esas partecitas va a ser 1%. Eso es el percentil. ¿Ya? Pero en este caso nos piden comparar con el percentil 40. Muy bien, pues entonces vamos a hacer uso de nuestra tabla nuevamente para poder resolver esta pregunta, ¿ya? Ojo, ya lo hemos hallado el quintil 2. ¿Se acuerdan? Para recordar nuevamente ahí, quintil 2, esta era la fórmula para hallar la posición. Quintil 2, el J vale 2, 2 por 30 sobre 5, 12. Ubicamos en la tabla el número 12 y el quintil, pues el número 12 es el 1,70. Por eso el quintil 2 es 1,70. Ya eso ya lo hemos hecho. Muy bien, ahora entonces lo que nos piden es interpretar eso. Interpretar. Entonces, si ustedes observan ahí, pues el quintil 2 es 1,70, como ya lo tienen ahí. ¿Cómo interpretamos eso? Pues para eso vamos a utilizar los porcentajes. Recuerden, también lo hemos hecho ahí. Los quintiles dividían a los datos en 5 partes iguales. Ahí está de colores cada una de esas partes. Y cada una de esas partes es el 20%. La primera parte es 20,
la otra parte 20, la otra parte 20, la otra parte 20 y finalmente la última parte 20%. Si ustedes suman esos 20, 20 más 20 más 20 más 20 más 20 les da el 100%, el total de datos. Muy bien, pero hasta el quintil 2, ¿qué porcentaje habrá? Pues simplemente 20 más 20 hasta el quintil 2, desde el primer valor hasta el quintil 2 hay 40%. Hay dos partes, 20 más 20, 40%. Entonces, eso nos va a ayudar a interpretar, ¿ya? Hasta el quintil 2 hay 40%. Desde aquí hasta el quintil 2, 40%. 20 más 20, 40. Entonces, ¿cómo interpretamos? Pues ahora sí interpretamos así. Ahí está. Interpretación. El 40% de estudiantes tiene estatura menor o igual a 1,70 metros. ¿Quién es 1,70? El quintil 2. Hasta el quintil 2 son todas estas tallas, esas estaturas que son menores al 1,70. Menor o igual a 1,70. Ya, entonces, el 40% de estudiantes, ahí está, tiene estatura menor o igual a 1,70. O también se puede decir, el 60% de estudiantes tiene estatura mayor que 1,70. Eso quiere decir, mirando hacia abajo ya, nos dice, mayor que 1,70, pues viene desde el 1,72 hasta el final. ¿Qué porcentaje hay? 20 más 20 más 20, 60%. El 60% de estudiantes tiene como estatura mayor que 1,70. También la interpretación, sí. Muy bien. Ahora entonces calculamos el percentil 40. Ya recuerden, el percentil, habíamos dicho, son 99 valores que van a dividir los datos en 100 partes iguales. ¿Y cómo se halla eso? Pues también de forma similar. Percentiles, bueno, ahora sí, P sub J por percentil. La posición también de forma similar, J por N, solo que abajo es sobre 100. Siempre se divide por la cantidad que se obtiene, la cantidad de partes de los datos. ¿Ya? Ahora es sobre 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los percentiles dividen a los datos en 100 partes iguales. Los quintiles, ¿cómo era? Los quintiles dividen a los datos en 5 partes iguales, entonces la formulita para allá la posición era J por N sobre 5. Los terciles dividen a los datos en 3 partes iguales y la formulita para hallar su posición es J por N sobre 3. ¿Ya? Y así nada más. En este caso, como los percentiles dividen a los datos en 100 partes iguales, por eso es sobre 100. Y por acá vamos a hallar su valor. Entonces, no vamos a hallar pues los 100 los 99 valores de los percentiles, sino solo el percentil 40, nada más, ¿ya? Entonces sería el P sub 40. Entonces, P sub 40, es decir, el J vale 40. 40 por 30 sobre 100. 0 del 30 con el 0 del 100, el 0 del 40 con el 0 del 10, y queda abajo 1 y 4 por 3, 2. La posición, entonces, del percentil 40 es el número 12. Con esto hemos hallado la posición. Y hacemos de forma similar, miramos en nuestra tabla donde están organizados los datos de forma creciente. ¿Dónde está el número 12? Bien, ahí está el número 12. Entonces, ahí está ubicado en esa posición el percentil 40. La estatura que está en la posición 12 es el percentil 40. Entonces, 1,70 viene a ser el percentil 40. ¿Ya? Así nada más, solo utilicen la fórmula de la posición, ubican en su tabla y miran qué dato está en esa posición y ese viene a ser el respectivo percentil. ¿Ya? Muy bien, pues entonces, ¿cuánto es su valor del percentil 40? Entonces, su valor es 1,70, 1,70, ¿ya? Muy bien, pues ahora nos dicen que debemos ver cuál es la relación del quintil 2 con el percentil 40. Después de haber hallado el percentil 40, que sale percentil 40 igual a 1,70, observamos que es igual al quintil 2. El quintil 2 también es 1,70. ¿Ya? También, ¿se acuerdan cuando llamamos la posición? Está en la posición 12, miren, ven. La posición del quintil 2 está en la 12, por lo tanto es el 1,70. La posición del percentil 40 también salió el 12, entonces estos valores pues van a ser el mismo valor, son equivalentes. Entonces, la relación pues que hallamos ahí, ¿cómo podemos concluir? Vamos a decir, por tanto, se puede decir que el quintil
2 equivale al percentil 40. ¿Ya? Muy bien, solo eso era para la pregunta 2. Ya hemos hallado la relación. Son equivalentes. Quintil 2 con el percentil 40. Muy bien, continuamos con la última pregunta. Ya con la pregunta número 3. Dice, si los terciles dividen a la distribución en 3 partes iguales, ¿cuántos terciles se presentan en una distribución? Represéntenlo gráficamente. Bien, ya habíamos dicho, ya hemos hallado incluso un ejemplo de los terciles. Los terciles son dos valores que dividen a los datos en 3 partes iguales, ¿ya? Pero vamos pues a hacer una representación gráfica por aquí, ¿ya? Bien, tenemos aquí una barra horizontal, pues vamos a decir que esta barra de aquí representa a los datos en total, a la distribución total de los datos. Entonces, como son todos los datos, pues esa barra vamos a decir que es 100%. Todos los datos, 100%. Ahora, entonces, como queremos hallar los terciles, para los terciles, dice que divide en 3 partes iguales. Entonces, esta barra debemos de dividirlo en 3 partes iguales. Y para dividirlo, pues, en 3 partes iguales, yo voy a hacer 2 cortes, ¿ya? Un corte allí y un corte ahí, miren. Entonces, ahí ya nosotros obtenemos 3 partes iguales haciendo 2 cortes, ¿ya? Muy bien. Entonces, cada uno de esos cortes pues viene a ser un tercil, ¿ya? Y cada una de esas partes iguales es 33,3%, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? 33,3% es la primera parte, hasta la primer corte. Después viene la otra parte también es 33,3%. Lo que está comprendido entre los dos cortes, y después del segundo corte también es 33,3%. Ya entonces todo esto da 100%. Ya, bueno, si ustedes suman ese porcentaje les va a dar 99,9%, pero acá ya se lo saca aproximado porque en realidad es 33,333 infinitas cifras decimales. Ya aproximadamente entonces lo deja así, 33,3% cada una de las partes. Entonces, lo que hemos hecho es dividir a la distribución en 3 partes iguales, solo haciendo 2 cortes. Les dije, cada uno de esos cortes es el tercil. Entonces, por ahí tengo el primer corte, el tercil 1, y el siguiente corte, el tercil 2. Entonces, y con eso, pues, lo podemos visualizar también, que los terciles son dos valores que dividen a los datos en 3 partes iguales, ¿ya? Entonces vamos a responder ahí. Por lo tanto, se, se presentan dos terciles en una distribución. Ya entonces, no se olviden. Con esto ya hemos llegado a la parte final. Está muy interesante. Espero que les haya gustado, pues, sobre las medidas de posición. No se olviden para recordar, hay varias medidas de posición, están los quintiles, los terciles, los deciles, los percentiles, los cuartiles, y todos se hallan de forma similar, solo que, por ejemplo, ya en la forma de resumen, los quintiles viene de 5, dividen a los datos en 5 partes iguales. ¿Cuántos valores son? 4 valores, 4 quintiles. La fórmula queda para la posición, J por N sobre 5. Los terciles dividen a los datos en 3 partes iguales. ¿Cuántos valores son? 2 valores. La formulita para hallar su posición de cada uno de ellos, J por N sobre 3. Los cuartiles son 3, dividen a los datos en 4 partes iguales y van a ser 3 valores. Su formulita para hallar la posición, J por N sobre 4. Los deciles viene de 10. Los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales, van a ser 9 valores, y la fórmula de la posición de cada uno de ellos va a ser J por N sobre 10. Y por último, los percentiles. Los percentiles van a dividir a los datos en 100 partes iguales. ¿Cuántos percentiles son? 99.
La formulita pues va a ser J por N sobre 100 para ya la posición, ¿ya? Muy bien, pues entonces con esto ya hemos llegado a la parte final. Espero que sea de mucha ayuda para los chicos del quinto grado de secundaria. Y con esto pues ya me voy despidiendo y recomendándoles que practiquen mucho, que estudien, que se esfuercen para que ustedes aprendan las matemáticas. No es muy complicado, ya solo está en practicar y echarle muchas ganas. Bueno, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y me voy despidiendo hasta otra oportunidad.